Hola, un saludo para todos. Hoy seguimos con el tema de resistencias especiales. Hoy tenemos coeficiente de temperatura positivo. Una resistencia PTC es también un termistor. La característica de un PTC, coeficiente de temperatura positivo, es que la resistencia aumenta con el aumento de la temperatura. A diferencia de la NTC, coeficiente de temperatura negativo, que a mayor temperatura, menor resistencia. Esta es al contrario, a mayor temperatura, aumenta la resistencia. Entonces, esta sería directamente proporcional. La resistencia sería directamente proporcional a la temperatura y la NTC sería inversamente proporcional, la resistencia sería inversamente proporcional a la temperatura, ya que a mayor temperatura, menor resistencia. Entonces, seguimos aquí, dice, midiendo resistencia de termistor a temperatura ambiente. Aquí tenemos, igual que el ejemplo anterior con la NTC, aquí tenemos un termómetro, tenemos el multímetro calibrado a la escala de 2 kiloohmios o 2000 ohmios y tenemos un recipiente con agua, un sensor PTC, su sensor sumergido en el agua, y aquí tenemos el calentador del agua. Aquí tenemos para aumentar el calor, para calentar más el agua. Entonces, vamos aquí midiendo resistencia del termistor a una temperatura de 40 grados centígrados. Hay que poner mucha atención aquí al inicio para que veamos algo especial que tiene esta resistencia. Entonces dice, tenemos aquí la temperatura del agua 40 grados centígrados, pero como vemos al inicio a temperatura ambiente tenemos una resistencia de 399 ohmios. Ahora tenemos aquí a una temperatura de 40 grados centígrados, tenemos 330 ohmios. Dijimos que esta era una resistencia PTC, que a mayor temperatura, mayor resistencia. Pero ya vamos a ver lo especial que es esta resistencia. Vemos que aquí en este punto la resistencia bajó, tenemos 330 ohmios. Entonces, en este momento se comporta como una resistencia NTC. Ahí vamos. Vamos a más adelante a mirar otra. Aquí dice, ahora tenemos aquí el agua a una temperatura de 60 grados centígrados. Y tenemos la resistencia aquí en el termistor ahora de 289 ohmios. Como vemos, sigue bajando su resistencia. Vamos aquí al siguiente ejemplo. Ahora tenemos 80 grados centígrados. Tenemos 80 grados centígrados y como vemos, ahora sí la resistencia aumentó con referencia a la que iniciamos con una temperatura ambiente. Vimos que aquí teníamos una temperatura ambiente y teníamos 399 ohmios. Entonces, vemos que cuando tenemos 40 grados centígrados, la resistencia baja. Igual que en este otro ejemplo, a 60 grados centígrados, aún sigue bajando. Tenemos 289 ohmios. Pero cuando aquí ya tenemos 80 grados centígrados en el agua, vemos que la resistencia ahora subió, aumentó la resistencia. En este momento ya se comenzó a comportar como una resistencia PTC, que a mayor resistencia, perdón, a mayor temperatura del agua, mayor resistencia en el sensor. Entonces, vamos aquí a seguir. Ahora tenemos el agua a una temperatura de 100 grados centígrados. Aquí tenemos en el termómetro y vemos que la temperatura, la resistencia ahora sí está a 1262 ohmios. Entonces vemos que ahora sí aumentó ya significativamente la resistencia del sensor. A mayor temperatura, mayor resistencia. Entonces vemos aquí la resistencia del termistor a una temperatura de 100 grados centígrados es de 1262 ohmios. Es correcto. Ahora vamos aquí a ver en el gráfico, entonces lo especial que es esta resistencia. Según el gráfico, ¿cómo se comporta la resistencia entre 20 y 60 grados centígrados? Como vimos, entre los 20 grados
entre temperatura ambiente y los 60 grados centígrados, esta resistencia se comportó como una resistencia NTC de coeficiente de temperatura negativo. Entre una temperatura de entre 20 grados centígrados, que era la temperatura ambiente, y 60 grados centígrados, el sensor se comportó como un sensor NTC de coeficiente de temperatura negativo, la cual empezó en 330 ohmios a temperatura ambiente y hasta los 60 grados descendió a 289 ohmios. Pero a partir de ahí, de este punto de los 60 grados en adelante, el sensor, su resistencia empezó a aumentar. Vemos que ya empezó a comportarse como una resistencia PTC de coeficiente de temperatura positivo, que quiere decir que a mayor temperatura, mayor resistencia. Eso es un sensor PTC, coeficiente de temperatura positivo. Entonces vemos que esta no es una resistencia lineal, no es. Entonces ahora dice aquí, según el gráfico, una resistencia PTC entre los 20 y 60 grados centígrados se comporta como un NTC, es correcto. Entre los 20 y los 60 grados centígrados se comporta como una resistencia NTC, que la resistencia disminuye al aumentar la temperatura, es correcto. Esto depende también, dice aquí, del tipo de PTC. También hay resistencias PTC que no se comportan como un NTC a cualquier temperatura. Va a haber una PTC también que su resistencia inicie, una resistencia bajita, puede iniciar con, póngale 60 ohmios, pero su resistencia irá aumentando y no tendrá este descenso a ningún punto de temperatura. Siempre seguirá hacia arriba, siempre. A mayor temperatura, mayor resistencia. También habrán resistencias PTC de este tipo. No todas las PTC se comportan como esta. Entonces hay que tener eso presente. Entonces hay que ir verificar una resistencia hasta lo último porque nos podría engañar si probamos hasta 60 grados centígrados. Pensaríamos que estamos revisando una resistencia de coeficiente negativo, pero no sería así. De ahí en adelante empezaría a aumentar su resistencia. Entonces hay que revisar bien esto. Nota, este termistor PTC entre los 60 y 100 grados centígrados se comporta como un PTC, es correcto. La resistencia aumenta al aumentar la temperatura. Entre los 60 y 100 grados, la resistencia aumenta. Ahí sí ya se comporta como un PTC. Bueno, esto era todo, un video cortico. Muchas gracias, quedamos pendientes para el próximo video.